Cubría mis últimos meses en la preparatoria cuando empecé a notar que algo en mi vida ya no se sentía igual. No fue de golpe, no hubo una discusión ni una ruptura clara. Fue una sensación lenta, incómoda, como si alguien hubiera movido piezas a mis espaldas sin que yo me diera cuenta. En ese tiempo, mi círculo era pequeño. Mi familia, mi novio y una amiga que consideraba casi una hermana. Éramos inseparables desde hacía años. Compartíamos salidas, confidencias y planes que parecían inofensivos. Nunca imaginé que esa cercanía sería el origen de todo. Cuando inicié una relación formal con mi novio, el ambiente cambió. Mi amiga comenzó a mostrarse distante, luego irritable. A veces hacía comentarios disfrazados de broma, otras, simplemente se quedaba callada observándonos con una expresión difícil de leer. Yo lo atribuí a celos normales, a un ajuste natural. No quise pensar mal. Meses después quedé embarazada. No fue fácil asumirlo, pero decidí seguir adelante. Lejos de recibir apoyo, noté algo extraño. Mi amiga evitaba el tema, no preguntaba por el bebé, no mostraba emoción. Eso me dolió más de lo que quise admitir. Aún así, seguí intentando mantener la relación, convencida de que el tiempo acomodaría las cosas. Durante ese periodo comenzaron a suceder pequeños episodios difíciles de explicar. Discusiones repentinas con mi pareja por cosas mínimas. Una sensación constante de cansancio. Olores extraños en la habitación, como si algo se hubiera derramado y nadie pudiera identificar qué era. Incluso una ocasión en la que encontré la puerta de nuestro cuarto entreabierta, cuando estaba segura de haberla dejado cerrada. Una tarde, mientras caminaba sola para despejarme, una vecina se me acercó. Era una mujer mayor, discreta, que casi no hablaba con nadie. Me pidió conversar en privado. Dijo que no solía hacer eso, pero que sentía la obligación de advertirme. Sin rodeos, me explicó que veía señales de peligro a mi alrededor, que alguien cercano estaba moviendo cosas que no entendía y que esas acciones podían traer consecuencias serias. Sus palabras me incomodaron profundamente. No quise creerle, pero algo dentro de mí se estremeció. Esa noche comencé a recordar escenas que antes había ignorado, la insistencia de mi amiga por entrar a nuestra habitación, su molestia cuando yo ponía límites, su silencio cada vez que hablaba de mi futuro. Todo encajaba de una forma inquietante. Con el paso de los días, mi relación comenzó a romperse sin remedio. Mi pareja se volvió distante, ausente. Pasaba noches fuera, evitaba mirarme a los ojos. Yo sentía que estaba perdiendo todo al mismo tiempo, sin entender por qué. Lo único claro era que alguien, muy cerca de mí, no quería verme bien. Después de aquella advertencia, ya no pude volver a mirar a mi alrededor de la misma forma. Empecé a observar con más atención los gestos, las palabras y los silencios. Mi amiga, aquella persona en la que había confiado durante años, parecía otra. Cada vez que coincidíamos, su mirada era fría, distante, como si estuviera molesta conmigo por algo que yo no lograba comprender. Poco tiempo después, mi pareja comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Llegaba tarde, evitaba las conversaciones y se irritaba con facilidad. Una noche decidió no volver. Al principio pensé que había tenido un mal día, pero las ausencias se repitieron. Yo me sentía cada vez más sola, más vulnerable, cargando con un embarazo y con una sensación constante de amenaza que no sabía explicar. La verdad salió a la luz de la forma más cruel. A través de redes sociales vi fotografías que confirmaban lo que me negaba a aceptar. Mi pareja estaba con ella. No había dudas. La traición era real y estaba ocurriendo frente a mí. En ese momento sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. No solo había perdido una relación, también había perdido una amistad que creía irrompible. Decidí alejarme. Regresé a casa de mis padres buscando refugio. Pasaron días en los que apenas hablaba, apenas dormía. Sin embargo, algo curioso ocurrió. Conforme me alejé de ellos,
esa sensación pesada comenzó a disiparse poco a poco. Las discusiones cesaron, el ambiente se volvió más ligero, y por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin sentir opresión en el pecho. Con el paso de las semanas entendí que había sido manipulada desde un lugar que no siempre es visible. No puedo afirmar con certeza qué fue lo que se hizo o cómo se hizo, pero sí sé que la intención estaba ahí, clara y dañina. La envidia, los celos y el deseo de poseer lo ajeno habían roto todo a su paso. Tiempo después supe que esa relación tampoco prosperó. Mi expareja desapareció de mi vida por completo, y mi antigua amiga quedó fuera de mi círculo para siempre. Yo, en cambio, tuve la oportunidad de reconstruirme. Años más tarde conocí a alguien distinto, alguien que llegó sin engaños ni sombras. Con él formé una familia y encontré la estabilidad que me había sido arrebatada. Hoy miro atrás y entiendo que no todos los peligros se presentan de frente. Algunos se esconden detrás de sonrisas, abrazos y palabras de apoyo. Desde entonces aprendí a ser más cuidadosa con lo que comparto y con quien permito entrar a mi vida. Aquella etapa fue una de las más oscuras que he vivido, y aunque logré salir adelante, sigo convencida de que el enemigo, muchas veces, se sienta a tu lado sin que lo notes. En mi familia siempre hubo temas que se evitaban en las reuniones. No era un silencio absoluto, pero bastaba con mencionar ciertos nombres o ciertos lugares para que alguien cambiara la conversación. Crecí escuchando frases sueltas sobre accidentes, pérdidas tempranas y desgracias que parecían repetirse sin una razón clara. Durante mucho tiempo pensé que solo eran exageraciones, hasta que supe de dónde venía todo. La historia comenzó hace muchas décadas, cuando mis bisabuelos vivían en un rancho aislado de Guanajuato. Era un lugar tranquilo, de trabajo constante y rutinas simples. Como en cualquier comunidad pequeña, todos se conocían, y los conflictos rara vez pasaban de discusiones menores. Sin embargo, una tarde ocurrió algo que cambió para siempre el rumbo de mi familia. Uno de los hijos de una mujer conocida por curar con hierbas fue sorprendido intentando llevarse animales del rancho. Mi bisabuelo lo enfrentó y la situación escaló rápidamente. No fue una simple discusión, hubo forcejeo, gritos y un desenlace grave que dejó a ese joven con una lesión que marcaría su vida. Los vecinos intervinieron y cada quien volvió a su casa, convencidos de que el asunto había terminado. No fue así. La madre del muchacho llegó poco después. Era una mujer temida y respetada a partes iguales. Algunos la buscaban para aliviar dolores, otros aseguraban que practicaba cosas que era mejor no nombrar. Aquella tarde no levantó la voz ni hizo ademanes extraños. Se limitó a mirar a mi bisabuelo con una calma inquietante y pronunció palabras que nadie tomó en serio en ese momento. Dijo que el daño no quedaría impune, que no importaban los años ni las generaciones, y que la familia pagaría lo ocurrido. Mi bisabuelo nunca creyó en eso. Volvió a su rutina convencido de que solo eran amenazas dichas desde el enojo. Sin embargo, pocos días después comenzaron a suceder cosas fuera de lugar. Mi bisabuela, mientras lavaba cerca del río, sintió un miedo repentino, como si algo la observara. Varias personas que estaban con ella también lo notaron, una presencia animal oscura que apareció y desapareció sin explicación clara. A partir de ese momento, el ambiente del rancho cambió. No era algo visible, pero todos lo sentían. Las noches se volvieron inquietas, los animales se comportaban de forma errática y un nerviosismo constante se apoderó de la familia. Mi bisabuelo prometió resolverlo, pero el tiempo pasó y no hizo nada, convencido de que todo se disiparía solo. Ese exceso de confianza tuvo consecuencias. Una mañana, una de las hijas más pequeñas de la familia enfermó de forma repentina tras jugar cerca de las rocas. La situación se agravó en cuestión de horas y, pese a los esfuerzos desesperados por ayudarla, la familia sufrió una pérdida que los marcó para siempre. El miedo dejó de ser una sensación y se convirtió en certeza,
Algo estaba ocurriendo y nadie sabía cómo detenerlo. Después de la primera pérdida, el rancho dejó de sentirse como un hogar. Mi bisabuelo, consumido por la culpa y la rabia, decidió enfrentar aquello que durante días había evitado. Salió a buscar a la presencia animal que seguía apareciendo cerca de la casa, convencido de que eliminando ese peligro todo volvería a la normalidad. Se internó en los terrenos con herramientas y una determinación que solo nacen del miedo. No regresó igual. Horas más tarde logró volver por su propio pie, visiblemente afectado, con una herida grave que no pudo atenderse de manera adecuada. A pesar de los intentos por ayudarlo, su estado se deterioró rápidamente. La familia volvió a enfrentar una pérdida, y con ella, la certeza de que aquello no era una simple racha de mala suerte. Las palabras dichas días atrás comenzaron a cobrar un peso imposible de ignorar. Desesperada, mi bisabuela acudió con la mujer que había pronunciado la amenaza. Buscó clemencia, pidió perdón y suplicó que todo se detuviera. La respuesta fue fría y definitiva. El daño ya había sido liberado y no podía deshacerse con facilidad. Aún así, la familia decidió abandonar el rancho, venderlo y marcharse con la esperanza de dejar atrás aquello que los perseguía. Por un tiempo, pareció funcionar. Se establecieron en otro lugar y la vida retomó cierta calma. Los hijos crecieron, formaron familias y durante algunos años no ocurrió nada fuera de lo común. Sin embargo, esa tranquilidad no duró para siempre. Una tarde, uno de los hijos mayores sufrió un accidente inexplicable mientras realizaba una actividad cotidiana. El impacto fue inmediato y no hubo forma de ayudarlo. El patrón se repetía. Con el paso de los años, otros sucesos similares fueron marcando a la familia. No todos ocurrieron de la misma manera ni con la misma frecuencia, pero siempre había algo en común. Eran inesperados, abruptos y difíciles de explicar. Algunos intentaron buscar ayuda espiritual, otros prefirieron no hablar del tema. Se hicieron limpias, se colocaron protecciones y se evitó mencionar el nombre de aquella mujer. Hoy, varias generaciones después, sigo escuchando esas historias como advertencias. No puedo afirmar que exista una maldición real, pero tampoco puedo negar que los hechos se acumulan de una forma inquietante. Cada vez que ocurre una desgracia, alguien recuerda aquel conflicto y vuelve a preguntarse si todo comenzó ese día en el rancho. Vivo con la esperanza de que nada más ocurra, pero también con la conciencia de que el pasado deja marcas profundas. Esta historia no busca sembrar miedo, solo dejar constancia de que hay rencores que, cuando se expresan con odio, parecen trascender el tiempo y alcanzar a quienes jamás estuvieron involucrados. Hablar de este episodio siempre me ha resultado difícil, porque no fue algo que me ocurrió directamente, sino a mi hermana. Aún así, estuve tan cerca de todo que siento que también me marcó. Desde pequeñas fuimos muy unidas. Compartíamos habitación, secretos y planes. Por eso noté de inmediato cuando algo en ella empezó a cambiar, aunque al principio no supe identificar qué era. Todo comenzó durante los últimos meses de la escuela. En su salón organizaron un intercambio de regalos sencillo, nada fuera de lo común. Cuando llegó a casa aquel día traía una muñeca que no encajaba con el acuerdo. Era demasiado elaborada, con rasgos finos y ropa bien cuidada. Recuerdo haber pensado que no parecía un regalo cualquiera. Mi hermana estaba encantada. La colocó en lo alto de su ropero y dejó claro que no quería que nadie la tocara. Desde ese momento, su actitud se volvió distinta. Pasaba más tiempo encerrada en su cuarto, evitaba convivir con nosotros y se molestaba si alguien mencionaba la muñeca. Incluso comenzó a llevarla consigo cuando salía, con la excusa de que no quería dejarla sola. Nos parecía extraño, pero lo atribuimos a una etapa pasajera. Poco después, su relación con un joven del que apenas sabíamos se volvió cada vez más cercana. Empezó a priorizarlo sobre todo lo demás. Discutía con nuestros padres,
Rompió con una relación previa sin explicación clara y se fue alejando poco a poco de la familia. Cada vez que intentábamos hablar con ella, reaccionaba a la defensiva, como si todos estuviéramos en su contra. Con los años, esa relación se transformó en algo desgastante. Mi hermana se veía cansada, apagada, como si hubiera perdido la chispa que siempre la caracterizó. Aún así, la muñeca seguía presente. La colocaba en un lugar especial de la casa, le hablaba y no permitía que nadie se acercara. Decía que le daba tranquilidad, pero a mí me provocaba una sensación difícil de describir. La situación empeoró cuando comenzaron los problemas serios. La convivencia con su pareja se volvió tensa, llena de discusiones y silencios incómodos. Nosotros casi no sabíamos de ella. Cuando finalmente logramos verla con más frecuencia, noté que ya no era la misma. Su mirada estaba apagada y su ánimo, por los suelos. Fue entonces cuando mi madre, preocupada, decidió buscar ayuda. Acudió con una mujer conocida por hacer limpias y lecturas. Sin dar muchos detalles, le explicó lo que ocurría. La respuesta fue inquietante. Alguien había intervenido en la vida de mi hermana a través de un objeto entregado con mala intención. Un regalo que había abierto una puerta que no debía abrirse. En ese momento, todo apuntó a la muñeca. Después de aquella advertencia, ya no pude volver a mirar a mi hermana de la misma manera. Todo encajaba demasiado bien. El regalo, su cambio de actitud, el aislamiento, la dependencia emocional. Aún así, sabíamos que quitársela no sería fácil. La muñeca se había convertido en algo más que un objeto. Era parte de su rutina, de su seguridad, casi de su identidad. El tiempo se encargó de abrir una oportunidad inesperada. La relación que mi hermana mantenía comenzó a deteriorarse de forma definitiva. Las discusiones se volvieron constantes y el desgaste emocional era evidente. Un día, sin previo aviso, él se fue. La dejó sola, sin explicaciones claras. Aquello la hundió en una tristeza profunda. Fue en ese momento cuando decidimos intervenir. Con mucho cuidado, la convencimos de regresar a casa. Aceptó a regañadientes, llevando consigo la muñeca. Recuerdo perfectamente su expresión, parecía agotada, como si hubiera envejecido años en poco tiempo. Mi madre habló nuevamente con la mujer que hacía limpias y acordaron una visita. No fue sencillo convencer a mi hermana, pero finalmente accedió, más por cansancio que por convicción. El lugar era pequeño y oscuro, con un ambiente pesado que se sentía desde que uno entraba. La mujer observó a mi hermana en silencio durante unos minutos y luego pidió que le entregara la muñeca. Al hacerlo, su expresión cambió. Dijo que ahí estaba concentrado todo lo que la había estado afectando. Sin entrar en detalles, explicó que el daño había sido sembrado desde el inicio y que mientras ese objeto existiera, mi hermana no podría avanzar. Mi hermana rompió en llanto cuando la mujer comenzó a deshacer la muñeca. Fue un momento tenso, cargado de angustia. Nadie decía una palabra. Cuando por fin logró abrirla, sacó de su interior algo que no debió estar ahí. No era algo grande ni espectacular, pero bastó para confirmar que aquello no era normal. La mujer tomó esos restos y los retiró de inmediato, mientras pronunciaba oraciones en voz baja. Al salir de ese lugar, mi hermana parecía otra persona. No estaba bien aún, pero algo había cambiado. Con el paso de los días comenzó a dormir mejor, a comer con más regularidad y a mostrar interés por cosas que antes había abandonado. El proceso fue lento, pero constante. La obsesión desapareció, y con ella, esa sensación opresiva que había rodeado su vida durante años. Tiempo después, mi hermana logró rehacer su vida. Conoció a alguien distinto, formó una familia y encontró estabilidad. No olvida lo que pasó, pero ya no vive atrapada en ello. Para mí, esta historia fue una lección dura. No todo daño se presenta de forma evidente. A veces llega envuelto en algo bonito, entregado con una sonrisa, y se instala sin que lo notemos.
Desde entonces aprendí a ser más cuidadosa. No por miedo, sino por respeto a lo que no siempre entendemos. En el pueblo donde ocurrió todo, bastaba con decir el nombre de aquella mujer para que la gente bajara la voz. Vivía sola, en una casa apartada, y aunque muchos acudían a ella en busca de remedios o limpias, pocos se atrevían a contradecirla. Era conocida por su carácter severo y por la forma en que defendía sus creencias. Su hija, en cambio, siempre fue distinta. Desde joven dejó claro que no quería esa vida. No le interesaban los rituales ni las restricciones que su madre imponía. Soñaba con algo sencillo: casarse, formar una familia y salir de ese lugar donde todo parecía decidido de antemano. Esa diferencia fue creando una distancia profunda entre ambas. Las discusiones eran constantes y siempre terminaban con la misma advertencia: mientras su madre viviera, nadie se le acercaría. A pesar de eso, la muchacha comenzó una relación en secreto con un joven del pueblo. Se veían a escondidas, lejos de las miradas curiosas. Él sabía bien quién era la madre de ella y el respeto que imponía, pero aún así decidió quedarse. Durante meses planearon irse, juntar algo de dinero y empezar de nuevo en otro lugar donde nadie los conociera. La oportunidad llegó una noche. Aprovechando la oscuridad y el silencio, escaparon sin despedirse. Viajaron hasta un poblado cercano y fueron recibidos por familiares lejanos del muchacho. No tenían mucho, pero al menos estaban juntos. Durante un tiempo, la tranquilidad pareció real. Trabajaban duro, compartían un espacio pequeño y se aferraban a la idea de que habían hecho lo correcto. Con los meses llegó la noticia del embarazo. Lejos de traer solo alegría, ese acontecimiento marcó el inicio de una etapa extraña. Desde las primeras noches, la joven comenzó a tener sueños inquietos. Decía sentir que alguien rondaba la casa, que el aire se volvía pesado cuando caía la madrugada. El muchacho trataba de tranquilizarla, asegurando que solo era el estrés de la nueva vida. Tras el nacimiento del bebé, la sensación empeoró. Durante las noches, algo parecía recorrer la casa. No eran ruidos claros, más bien cambios en el ambiente, corrientes frías, sombras que se movían cerca de las ventanas, un silencio demasiado profundo. Lo más inquietante era que ambos padres caían en un sueño tan pesado que despertaban horas después sin recordar nada. Una madrugada, la mujer que los hospedaba se levantó por agua y notó algo fuera de lugar. El bebé no estaba donde debía estar. La casa entera se llenó de confusión y miedo. Nadie podía explicar cómo había ocurrido. Las puertas seguían cerradas, las ventanas intactas. El pánico se apoderó de todos y comenzó una búsqueda desesperada. Desde ese momento, la vida de la joven comenzó a romperse lentamente. Algo había cruzado un límite y nadie sabía cómo revertirlo. La búsqueda comenzó de inmediato. Familiares y vecinos recorrieron los alrededores, revisaron caminos, parcelas y zonas cercanas al monte. Nadie entendía cómo un bebé podía desaparecer sin que nadie lo notara. Cada hora que pasaba aumentaba la desesperación. La joven apenas podía mantenerse en pie, repetía una y otra vez que aquello no debía estar pasando, que habían hecho todo para empezar de nuevo lejos de su madre. Pasaron los días y no hubo noticias. El silencio se volvió insoportable. Algunos comenzaron a murmurar explicaciones que nadie quería escuchar. Recordaron quién era la madre de la joven, las amenazas dichas tiempo atrás y la forma en que había reaccionado cuando supo de la huida. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. El hallazgo llegó de la peor manera. En un cerro cercano, dentro de una zona poco transitada, encontraron restos que confirmaron lo que todos temían. No hubo detalles, solo la certeza de que la búsqueda había terminado. La noticia cayó como un golpe imposible de asimilar. La joven se derrumbó por completo. Desde ese día, dejó de hablar con claridad,
Apenas comía y pasaba horas sentada mirando al vacío. El muchacho intentó sostenerla, pero también estaba roto. La culpa lo consumía. Se reprochaba haberla sacado del pueblo, haber creído que podían escapar de todo. Las noches se volvieron insoportables. Ella despertaba gritando, asegurando haber soñado con su madre observándola desde la oscuridad, repitiendo que nadie huía de su destino. Con el paso de los meses, la situación empeoró. La joven no logró recuperarse. Un día salió de la casa sin avisar y tomó una decisión de la que ya no pudo regresar. La familia quedó marcada para siempre. El muchacho, incapaz de soportar el peso de la pérdida, abandonó el lugar. Algunos dicen que lo vieron vagar por distintos pueblos, otros aseguran que simplemente desapareció. En cuanto a la madre, nunca hubo pruebas de que hubiera intervenido directamente. Nadie la confrontó. En el pueblo se decía que había muerto sola, sin heredar su conocimiento a nadie. Algunos aseguraban que pagó su culpa en silencio, otros creían que nunca se arrepintió. La verdad nunca se supo. Esta historia quedó como advertencia. No como una certeza absoluta, sino como una muestra de lo que puede provocar el rencor cuando se mezcla con el deseo de controlar la vida de otros. Hasta hoy, quienes conocen el caso evitan hablar de ello. No por miedo, sino porque hay dolores que no necesitan explicación para seguir pesando. Cubría el cierre de turno de mi fábrica cuando empecé a aceptar que algo no estaba bien. No hablo de un mal mes o de una racha complicada, hablo de una caída lenta y constante que no cuadraba con los números ni con el esfuerzo que llevaba años sosteniendo. Siempre fui meticuloso. Tenía todo en regla, asesoría profesional y un equipo que conocía el negocio. Por eso, cuando comenzaron los problemas, busqué primero explicaciones lógicas. Las primeras señales fueron pequeñas. Un par de empleados renunciaron sin previo aviso. No hubo quejas formales ni discusiones. Simplemente dejaron el trabajo. Luego siguieron otros. Las ventas comenzaron a bajar y algunos clientes importantes cancelaron pedidos sin dar motivos claros. El ambiente dentro de la planta se volvió pesado, como si todos trabajaran con una incomodidad difícil de describir. En ese momento recordé una visita que había ocurrido días antes. Un familiar cercano llegó acompañado de 2 personas que no conocía. Dijo que necesitaba revisar procesos, que quería aprender y mejorar su propio negocio. Aunque nuestra relación siempre había sido tensa por viejas comparaciones y diferencias, decidí confiar. Les permití quedarse un par de horas dentro de la fábrica, ya sin trabajadores, mientras yo salía a comer. No le di importancia, hasta que todo comenzó a desmoronarse. Preocupado por las renuncias, pedí a la encargada administrativa que hablara con quienes se habían ido. Al principio dudó en contarme lo que había escuchado. Decía que eran comentarios extraños, difíciles de creer. Insistí. Fue entonces cuando me habló de testimonios que coincidían entre sí, ruidos en zonas vacías, herramientas fuera de lugar, máquinas que se apagaban solas y luces que fallaban sin razón. Algunos mencionaron algo más inquietante. Decían haber visto una figura pequeña moviéndose entre las máquinas durante los turnos nocturnos. Una presencia que aparecía y desaparecía. Yo descarté esas versiones de inmediato. Pensé que eran nervios, cansancio, sugestión. No quería creer que algo así estuviera afectando mi empresa. Todo cambió una tarde en la que regresé a la planta fuera de horario. El lugar estaba casi a oscuras. Caminé entre las líneas de producción revisando pendientes cuando escuché un sonido que no correspondía con el silencio del lugar. Pasos ligeros, irregulares, como de alguien que corría jugando. Me detuve. Sentí un frío extraño recorrerme la espalda. Al avanzar unos metros, vi movimiento entre las máquinas. No fue claro ni prolongado, pero fue suficiente. Algo pequeño se desplazó rápidamente y desapareció. No había nadie más en la planta.
En ese momento entendí por qué nadie quería quedarse solo ahí. Subí a la oficina con el pulso acelerado. Ya no podía seguir negándolo. Algo estaba ocurriendo y no tenía que ver con finanzas ni con errores administrativos. Por primera vez, consideré que el problema no era externo, sino provocado. Y que quizá había dejado entrar a la persona equivocada. Después de aquella noche, supe que no podía seguir ignorando lo evidente. Al día siguiente reuní a mi equipo de confianza y pedí que nadie se quedara solo en la planta fuera del horario laboral. Aún así, el ambiente seguía siendo denso. Las fallas continuaban, los pedidos no se recuperaban y la sensación de estar siendo observados no desaparecía. Cada rincón parecía cargado de algo que no pertenecía ahí. La encargada administrativa fue quien, con cautela, me sugirió buscar ayuda externa. No hablaba de técnicos ni de consultores. Me explicó que, durante sus llamadas con exempleados, el miedo era real, y que algunos habían mencionado haber sentido que el lugar estaba intervenido. Yo no creía en esas cosas, pero tampoco tenía otra explicación. Acepté intentarlo más por desesperación que por convicción. Un domingo, con la planta vacía, acudí a buscar a una persona que me recomendaron. Era mayor, de pocas palabras y con una presencia que imponía respeto. Al llegar a la fábrica pidió que no encendiéramos todas las luces. Dijo que así podía leer mejor el ambiente. Caminamos en silencio por las instalaciones. En varios puntos se detuvo, observó y negó con la cabeza. No me explicó nada hasta que terminamos el recorrido. Me dijo que aquello no había surgido solo, que alguien había entrado con una intención clara y había dejado algo sembrado. No habló de rituales ni de nombres específicos, pero insistió en que el origen estaba ligado a la envidia y a alguien cercano. Sus palabras me obligaron a recordar aquella visita que había permitido días antes. Todo volvió a mi mente con una claridad incómoda. La intervención fue breve, más simbólica que espectacular. Me pidió permanecer en un punto específico mientras él hacía lo necesario. Me advirtió que, pasara lo que pasara, debía mantenerme firme y atento. Durante esos minutos, el ambiente se volvió opresivo. Escuché ruidos a lo lejos, cambios bruscos en la temperatura y una sensación de presión que me dejó sin aliento. No vi nada con claridad, pero sentí que algo se resistía a irse. Cuando todo terminó, el silencio fue distinto. No era pesado. Era vacío. Encendimos las luces y el lugar se veía igual, pero se sentía diferente. Antes de irse, aquella persona me entregó un objeto sencillo y me advirtió que tuviera cuidado con quienes me rodeaban, especialmente con la familia. Dijo que no todo ataque viene de fuera. En los días siguientes, las cosas comenzaron a mejorar. Las fallas cesaron, los pedidos se estabilizaron y algunos trabajadores regresaron. No fue inmediato, pero el cambio era evidente. Con el tiempo, entendí lo que había pasado. La visita de aquel familiar no fue casual. La rivalidad, la frustración y la necesidad de verme caer habían sido suficientes para desatar todo. Corté relación con esa persona sin explicaciones. No fue una decisión fácil, pero sí necesaria. Hoy, la fábrica sigue en pie. El negocio se recuperó, pero la confianza nunca volvió a ser la misma. Aprendí que la traición más peligrosa no siempre viene de desconocidos. A veces entra por la puerta principal, con una sonrisa, y tú mismo le das permiso.